Capítulo 39. A las 9:30 de la mañana, Tallinn se encontraba de pie en la cocina de Tamsin, con los compañeros del clan de Clay, sintiéndose deliciosamente dolorida y como una boba por el reciente ataque de autocompasión. Clay jamás decidiría abandonarla sin más. Era demasiado leal. Su ánimo decayó de nuevo. ¿Y si aquello era todo cuanto le ataba a ella? La lealtad y la amistad. La clase de amistad que no le dejaría descansar hasta que hubieran vencido a aquella cosa desconocida que le estaba matando por dentro. Su enfermedad no se había manifestado desde el día en que había despertado sin poder respirar, pero lo haría de nuevo. Y entonces Clay tendría que cuidar otra vez de ella. Se sentiría obligado a hacerlo. Su mente se llenó de imágenes del masaje que le había dado a Clay la noche anterior. Eso, hecho con amor, no le había supuesto ninguna fatiga. No degradaría el compromiso de Clay con su relación, imaginando que él no sentía lo mismo. Pero eso no era lo que quería ser para él. Alguien a quien cuidar, una amiga necesitada. Quería mucho más. Lo quería todo de él. Aferrándose a la taza de café, miró por la ventana y vio a John hablando con uno de los adolescentes que había visto aquella noche en el bar. Un chico alto, de cabello castaño rojizo, que estaba dando el estirón. Los hombros empezaban a ensanchar y las piernas a alargarse. Ese es Kid, dijo Tammy, que fue hasta ella, lo bastante mayor para tener más conocimiento y lo bastante joven para conectar con John. Tu chico es fuerte. Estará bien. Sí, convino Tallinn. Llegará a ser alguien si se le da la oportunidad. Pero antes tenían que hacerle desaparecer, ya que ninguno de los dos niños tenía familia. Clay le había dicho que su desaparición no supondría ningún problema. Los Dark River estaban dispuestos a acogerlos. Tally. Clay, que estaba de pie junto a la mesa, le tendió la mano. Ella dejó su café y fue con él. Su mano asió la de Tallinn, caliente y segura. ¿Dónde está Dorian?, le preguntó. ¿Ya me echas de menos? El rubio centinela entró desde el salón, acompañado por Lucas, Sascha, Nathan y una mujer pelirroja a la que Tallinn no conocía aún. Soy Mercy. La mujer se presentó antes de que Dorian tomara la palabra para relatar los sucesos del día anterior mientras Clay y Tallinn completaran las lagunas cada uno por su lado. ¿Va a venir Jude?, preguntó Clay, impidiendo que Dorian pudiera comenzar a hablar. Merece saber lo que ha pasado. Ese tío no tenía por qué ayudarnos, pero lo hizo. Lucas asintió. Los Snowdancer están resultando ser mejores aliados de lo que pensábamos. Para ser lobos feroces infestados con la rabia, masculló Mercy. Dorian se rió por lo bajo. ¿Aún estás cabreada por ser el enlace con ellos? Mercy le sacó el dedo corazón a Dorian, luego volvió la cabeza hacia la parte delantera de la casa. Ya ha llegado, declaró, aunque Tallinn no había oído nada. Jude entró un minuto después. Le tengo cierta antipatía a este lugar. Tamsin frunció el ceño, con un molde para magdalenas en la mano. ¿Por qué? Porque la última vez que estuve aquí casi me estaba desangrando, y tú me torturabas con una pistola de puntos. ¿Veis lo que me lo agradecen?, farfulló la sanadora. Si en algún momento necesitas que mate a alguien, avísame, repuso Jude con cara seria mientras retiraba una silla y le daba la vuelta para sentarse a horcajadas. Desvió la atención hacia Clay. ¿Has dicho que sacasteis al chico y a la otra niña? Sí, todo fue como la seda. ¿Tiene tu contacto algo que ver con eso? Jude asintió, pero también tuvisteis suerte con el momento escogido. Algo gordo pasó en la cine de anoche. Vuestra operación quedó oculta por ese suceso. Sascha se inclinó hacia adelante. He hablado con Faith esta mañana. Me ha dicho que ha hablado con la Mentonet, pero que estaba demasiado agitada para entenderla bien. Joder, farfulló Clay. ¿Un asesinato? Los ojos de Jude parpadearon por la sorpresa. Sí, un miembro del consejo. El silencio se apoderó de la mesa. Tallinn vio la angustia que se reflejaba sin tapujos en el rostro de Sascha. ¿Mi madre? La así cardinal agarró con fuerza la mano de Lucas.
Ella no era el objetivo, adujo Judd, y Tallinn se sobresaltó al percibir cierta ternura en su voz. Es curioso. Nikita es uno de los consejeros más moderados, siempre y cuando sus intereses comerciales no estén comprometidos. No respaldan la idea de un genocidio sistemático. Tallinn se estremeció ante lo que aquel vago elogio decía sobre el consejo en sí. ¿No puedes confirmarlo?, preguntó Lucas. Las cicatrices de su cara se marcaban en la tersa piel. No. Mi contacto guarda silencio y no tengo forma de saber quién ha sido atacado. Estoy recabando información a través de otras fuentes. Lo que sí puedo decirte es que el caos se ha apoderado de la red. Tallinn quería abrazar a Sascha. Conocía muy bien los confusos sentimientos de un hijo abandonado. Una parte de él echaba de menos a la desconocida que la había abandonado en la puerta de una clínica. Entonces, Sascha levantó la cabeza y por su mirada supo que había percibido aquel sentimiento y que se lo agradecía. Le desconcertaba estar en una habitación con alguien que podía percibir sus emociones, pero suponía que se acostumbraría a ello igual que lo había hecho a la habilidad de los cambiantes para percibir sus estados de ánimo. Dorian, dijo Clay, en medio del silencio imperante, danos tu informe. De acuerdo. Mira a Judd. Esto es relativo a la información clasificada que nos diste. La expresión de Judd se tornó glacial. Eso no era de uso público. La localización sigue siendo hermética, declaró Clay, mirando a Judd a los ojos, dos depredadores evaluándose el uno al otro. Pero tenemos otro problema. Tras un momento de tensión, Judd asintió. Adelante. Dorian repasó los sucesos que habían llevado al rescate de los chicos con eficiencia castrense. Luego les habló de la mujer a la que había seguido hasta el punto en que habían recogido a los chicos. Nuestro contacto. Se quedó cerca para cerciorarse de que estaban bien. Medio Tallinn, que no estaba sorprendida. Dorian asintió. Eso es lo que yo creo. Se dirigía a un punto de acceso secreto. Sonrió al ver el súbito interés de Judd. Me dijo que no apoya el implante del protocolo, pero que le están obligando a trabajar en él porque es la mejor en su campo. Los ojos de Judd se tornaron calculadores. ¿Qué aspecto tenía? Piel como chocolate caliente, pelo negro, alta, con las curvas que toda mujer debería tener, ojos claros. No pude distinguir el color a esa distancia. ¿Te resulta familiar? Tallinn se sorprendió por la descripción tan sensual de Dorian, pero nadie más pareció reparar en ello. Más aún, la respuesta de Judd al retrato oral fue inmediata. Sí. ¿Qué más te dijo? Que a cambio de salvar a John y a Noor, quiere que secuestremos a su hijo. El consejo retiene como rehén al chico, Keenan, para asegurarse su cooperación incondicional. Se escuchó un sinfín de gruñidos en la mesa. Tallinn se habría sobresaltado si no supiera ya cómo era aquella gente, hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger a los niños. Sascha, que aún tenía cogida la mano de Lucas, se inclinó hacia adelante. ¿Por qué? ¿Por qué su colaboración depende del niño? Mercy se atragantó con la magdalena que acababa de coger. Es su hijo. Es razón suficiente. No. Sascha meneó la cabeza. No para los sí. Los sí no sienten, convino Tamsin. Así que la conexión no puede ser de carácter emocional. O puede que sí lo sea, arguyó Sascha con tono pensativo. No sabemos nada de esta mujer. Es posible que esté próxima a romper el silencio. Casi me hielo al hablar con ella. Masculió Dorian. Confía en mí. Es un puto congelador emocional. Pero tiene razón con respecto al niño. Tiene 4 años y está en manos del consejo. Tenemos que ayudarla, intervino Tallinn. Tal vez estuviera sentada en medio de algunas de las personas más poderosas de San Francisco, pero no era una cobarde, y tenía de su lado la fuerza de un leopardo. Da igual lo que él hiciera. Liberó a John y a Noor. Clay la estrechó contra él, pero Tallinn no acertaba a comprender la tensión de sus músculos. Nos encontraremos con un problema, repuso con voz serena. La CINET, murmuró Judd. El chico necesita otra red neuronal a la que conectarse. No sé cómo conectar a alguien a nuestra red, y tampoco si eso es posible,
declaró Sascha con el ceño fruncido. Y la tuya no es lo bastante estable para expandirla. Jude adoptó una expresión pensativa. Con mi compañera, Brenna, se ha fortalecido un poco. Siena continúa siendo errática, pero su control es mejor que cuando nos planteamos la cuestión de dejarte entrar. Puede funcionar. Tendremos que entrar en su mente y cortar su conexión a la cine. Habláis como si eso fuera a dolerle, observó Tallinn. Jude la miró a los ojos. Sí, es como si murieras. Pero si no lo hacemos, le seguirán el rastro en cuestión de segundos. Y si el consejo piensa que su sufrimiento influirá en su madre, le harán daño una y otra vez. La voz de Jude, que no denotaba agresividad, era tan gélida para Tallinn que se estremeció. Cuando sintió que Clay se ponía tenso, listo para atacar, le puso una mano en el brazo y levantó la cabeza. Déjalo estar, le dijo, articulando los labios para que él los leyera. Jude no había sido diplomático al decirle que se equivocaba, pero estaba segura de que no había pretendido ofenderla. Clay le sostuvo la mirada durante un segundo y luego asintió. Pero cuando se volvió hacia los demás, sabía que tenía intención de cruzar unas palabras con Jude más tarde. Simplemente tendría que asegurarse de hablar con él antes de que lo hiciera. Por inquietante que fuera Clay, el grande, intenso y peligroso Clay parecía hacerle caso. ¿Quién es ella para que el consejo la quiera a toda costa? Su nombre, comenzó Jude con gran satisfacción, es Ashaya Aleine. Es la CM a cargo del implante P. Sospechábamos que podía estar de nuestro lado, pero mientras el consejo cuente con su cooperación, no podemos confiar en ella. No creo que podamos hacerlo ahora tampoco. No tenemos ni idea de por qué quiere que el niño sea eliminado de la ecuación. ¿Te ha dado un plazo?, preguntó Clay a Dorian. Los próximos 2 meses. Entonces podemos discutir los detalles más tarde, sugirió Clay. Noor no tardará en levantarse y tenemos que decidir qué vamos a hacer para ocuparnos de John y de ella en cuanto a que desaparezca. No hay problema, dijo Lucas, y por primera vez Tallinn escuchó el tono de Alpha. El aspecto de Noor cambiará muy pronto. Hasta entonces podemos utilizar métodos cosméticos para mantenerla oculta. También tendremos que lograr que utilice otro nombre. Puede que un apodo. Eso requerirá tiempo, adujo Sascha, pero es lo bastante joven para que sea algo natural. John tiene que tomar la decisión por sí mismo. Creo que le parecerá bien, declaró Tallinn, con un nudo en la garganta al pensar en el futuro que ahora John tenía a su alcance. Y todavía no ha empezado a dar el estirón. Dentro de otro año será más alto y su cuerpo cambiará. Empezará a afeitarse. Dile que hay que quitarle ese tatuaje con láser. Tamsin hizo una mueca. Es horroroso. Tallinn estaba de acuerdo, y característico. Su pelo también es inconfundible. Clay soltó un gruñido. Se lo cortará. No hay problema. Tallinn iba a discutir con él, pero se detuvo. Lo más probable era que John se cortase sin rechistar el pelo, que le llegaba a los hombros. El chico ya mostraba los primeros síntomas de adoración al héroe, y era en Clay en quien se había fijado. Igual que Noor, Tallinn podía adivinar por qué. Clay tenía un lado muy protector hasta tal punto que una vez que él te consideraba suyo, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para mantenerte a salvo, tal y como había hecho por ella. Se dio la vuelta entre sus brazos, él la besó distraídamente en la cabeza, y en aquel momento sintió que todo su mundo era perfecto. Los Sino estaban ahí fuera buscando más niños inocentes. Ella no se estaba muriendo lentamente de una enfermedad que se abría paso en sus células, y Clay confiaba en ella a ciegas. Unas horas después, Clay se encontraba en un rincón del jardín viendo a Tallinn hablar con los chicos. Cuando Dorian se aproximó a él, no perdió el tiempo. ¿Qué es lo que no has dicho delante de los demás? El rubio centinela cruzó los brazos. ¿Cómo lo has sabido? Soy más viejo y más sabio, chico genio. Baja de la nube. Dorian miró en dirección a Tallinn con el ceño fruncido. Como ese mote arraigue, te juro que cogeré a tu tal y la arrojaré al estanque de agua helada más cercano. Entonces tendré que darte una paliza. Oye, que yo suelo entrenarme con un sí y sigo con vida. Comenzó a jugar con la navaja de bolsillo, pasándosela entre los dedos, de un modo muy familiar.
Ashaya me dio cierta información que no creo que Tallinn quiera escuchar. Clay mantuvo la vista fija en la estampa que tenía enfrente cuando Sascha salió de la casa y fue hacia Tallinn. Por primera vez se dio cuenta de lo mucho que le alegraba la presencia de la empática en el clan. Sin ella era muy posible que hubieran perdido a Dorian para siempre tras el asesinato de su hermana. El centinela al que Tallinn tomaba el pelo no era el mismo Dorian que en otro tiempo, cuando solo deseaba destrozarle la garganta a Sascha. Esperaba que la compañera de su alfa pudiera ayudar a Jon y a Noor, pero sabía que ni siquiera la empática más capacitada podía arreglarlo todo, hasta que Tali regresó a él. Clay había corrido el peligro de ceder ante una violencia tal que nada podría haberle hecho volver, y si ella se atrevía a morirse, la perseguiría hasta el más allá. Bueno, dijo centrándose en Tali para atemperar la posesiva violencia del leopardo. Ella hacía que se le encogiera el corazón de tal forma que resultaba doloroso. ¿Qué te dijo Leine? Que puede que estos dos, Dorian señaló hacia los niños, estén a salvo, pero que la gente que dirige estos experimentos no va a parar. El tío al mando se llama Larsen. Ashaya cree que también irá a por Tallinn. Furioso, el leopardo se puso alerta profiriendo un rugido. Eso ya lo sabíamos. Con Max fuera de combate, Elia se ha convertido en su adversario más visible. Clay levantó el brazo y atrapó un balón de fútbol que pareció salir de la nada. Luego lo lanzó al otro extremo del jardín, en dirección al bosque que se extendía más allá de la casa de Tamsin. Nico y Hayes salían en ese momento de los árboles, de modo que lo agarraron, saludaron con la mano y luego corrieron a unirse a Tallinn y a Sascha. Nico estaba cautivado con Tali. Clay no interrumpió el filtreo del chaval. Los chicos sabían qué límites podían cruzar y cuáles no, y el que Nico estuviera lo bastante seguro para buscar el afecto de Tali significaba que la veía como parte de los Dark River. Tenemos que ocuparnos de los cabos sueltos. Le hervía la sangre ante la amenaza de peligro hacia su compañera, pero esa no era su mayor preocupación. Cualquiera que se atreviera a amenazarla moriría. Fin de la historia. Ya la había visto destrozada una vez, y eso era algo que jamás volvería a suceder. Tali, con los ojos vidriosos, la cara salpicada de sangre, hecho un ovillo en el rincón, callada, muy callada, incluso entonces, aun después de haberla aterrorizado con su violencia, aun después de haberla dejado sola con desconocidos, ella la había protegido con su silencio. Sé que se desesperó cuando vio que seguía sin hablar. Su Tali habría preferido calear a traicionarle. Había seguido amándole a pesar de que él había roto cada maldita promesa que le había hecho. A Leopardo le enfurecía no poder mantenerla a salvo ahora. Le recordaba aquellos años en que Orrin le había hecho daño sin que él lo supiera. Ella era su vida. Destruiría el mundo por ella. Pero se sentía impotente ante aquella enfermedad. He recibido una llamada de Dev Santos antes. Se obligó a pensar más allá de la furia ciega. Se ha deshecho del topo. Dorian le miró con curiosidad. ¿Deshecho? Supongo que en trocitos muy pequeños. Ese tío empieza a caerme bien. Apoyándose en la pared de la casa, Dorian frunció el ceño. ¿Sabes? Si los secuestradores han perdido esa fuente de información, necesitarán una nueva. Maldijo. No matarán a Tallinn. Intentarán cogerla viva. ¿No? No lo harán. Clay sintió las garras del animal dentro de su piel. Sintió su poder para desgarrar la carne. Es difícil que los muertos hagan algo.